Levantarte un lunes por la mañana y ponerte a trabajar. Ponerte a trabajar en aquello que tienes que hacer, en tu trabajo o en aquellas cosas que simplemente te gustan, que te apetecen. Pero algunos días no estás motivado. ¿Cómo consigues motivarte? ¿Cómo consigues a gente motivarse? A raíz de uno de los últimos vídeos donde hablamos sobre la motivación, surgió una de las preguntas por una suscriptora, Psicoalba, desde aquí te saludo, para hablar sobre la motivación intrínseca o qué hacer para fomentar esa motivación intrínseca. Y me pareció un gran tema, especialmente porque hay veces en las que, estamos cansados, estamos perezosos, ¿por qué no decirlo? Y no nos apetece hacer aquello que nos gusta hacer. Por ejemplo, yo ahora mismo voy al gimnasio y hoy es un día que me apetece, pero hay otros días en los que no me apetece nada. Por tanto, lo que vamos a hacer en el vídeo de hoy, si este huracán nos deja, es hablar de la motivación intrínseca, de este concepto psicológico, y dar algunas recomendaciones, por qué no decirlo, si lo queréis llamar así, para ver de qué manera podemos fomentar esta motivación intrínseca. La motivación intrínseca es la motivación que nos impulsa a hacer las cosas por el simple hecho de hacerlas. Y si pensamos en ello, es el tipo de motivación que más nos interesa desarrollar, porque claro, ¿quién no quiere hacer las cosas por placer? ¿Quién no quiere ponerse a estudiar, a trabajar por el simple hecho de hacerlo, disfrutar de esa actividad? Pero claro, es la que más cuesta desarrollar. Y cuesta desarrollar porque casi siempre, si pensáis en vuestra época de estudiantes o en los inicios de vuestra etapa como trabajadores, aquellas cosas que tenéis que hacer es como si os las hubiesen metido a fuego, como si os obligasen a hacerlo. Obligado a estudiar. Ponte a estudiar y cuando termines podrás jugar a la consola. Cuando termines podrás salir. ¿Quién no ha crecido con este tipo de mensajes? Por lo tanto, en lo primero de todo, en lo primero que tenemos que incidir es en convertir ese aprendizaje en un proceso. Es decir, convertir ese aprendizaje de cualquier tarea, de cualquier actividad, en algo que tenemos que hacer o que queremos hacer, mejor dicho, por un motivo superior. Y aquí muchas veces caemos en topicazos de tienes que lograr algo grande, tienes que perseguir tus sueños. Que por supuesto, claro que tienes que perseguirlos, pero cualquier persona puede aprender cualquier tipo de actividad, cualquier tarea, por el simple hecho de hacerla. Voy a poner una actividad muy sencilla. Por ejemplo, aprender a patinar. Aprender a patinar puede convertirse en una actividad desde la que fomentar esa motivación intrínseca. ¿Por qué? Porque si partimos de cero, si partimos de la nada, no vamos a saber patinar. Yo, por ejemplo, no sé patinar, no sé tú. Pero si yo quisiera convertir esa actividad en un proceso que fomente mi motivación intrínseca, trataría de pensar para cuándo me gustaría aprender y establecer una serie de objetivos a corto y medio plazo que me permitan ver ese proceso. Por ejemplo, si yo me planteara aprender a patinar de aquí al año 2023, por ejemplo, mi objetivo final sería ese año, el año 2023. Pero hasta el año 2023 me quedan años, me queda el 2020, 2021, 2022. Por tanto, en esos años yo podría desarrollar un proceso, yo podría desarrollar metas intermedias. Por eso seguramente escuchéis en distintos foros o veáis en vídeos de YouTube las típicas preguntas de ¿qué te ves haciendo en 10 años? ¿Dónde te ves en 10 años? Obviamente estas preguntas son muy subjetivas, su respuesta me refiero, y no puede tomarse a la ligera porque muchas veces nuestro estado de ánimo va a influir en dichas respuestas y sobre todo en que no podamos realizar ese trabajo de la mejor manera posible. También, y ahora que he terminado de pasar por un parque y por un huracán, al pasar por el parque me he acordado del siguiente punto, y es
fomentar la curiosidad. Los niños y las niñas son tremendamente curiosos, tienen muchísima curiosidad que en edades tempranas es importante potenciar y no censurar, porque eso les va a permitir centrarse en actividades que fomenten dicha motivación intrínseca, que aprendan con gusto realmente. ¿Por qué digo esto? Porque fomentando esa curiosidad innata que tenemos de pequeños, vamos a poder centrarnos en actividades que realmente nos interesan y no porque las tenemos que hacer, porque nos la están mandando. Y así, cuando estamos centrados en algo que realmente queremos hacer, que no nos están obligando, no tenemos esa sensación de estar trabajando o esforzándonos. Tercer punto, promover segundas oportunidades, o terceras, o cuartas, las que hagan falta. Muchas veces cuando nos centramos en una actividad, por ejemplo, montar en patín, que voy a continuar con este ejemplo porque me gusta bastante, no lo vamos a lograr a la primera, pero es que es evidente porque no nacemos sabiendo. Por lo tanto, cuando nos centremos en ello, nos centremos en un fallo que hemos tenido, que hemos fracasado, que nos ha salido mal, tenemos que aprender, y ahí hay un trabajo detrás muy importante, en poder extraer lo que ha funcionado y de lo que no ha funcionado, poder aprender. Y esto, como digo, es un trabajo que hay que realizar porque, lógicamente, y me vuelvo a esos tiempos en los que íbamos al colegio, al instituto, normalmente, a menos que hayamos dado con muy buenos docentes, que los hay, por supuesto. Desde aquí un saludo a mis suscriptores que son profesores, que me consta que los tengo. Y esos buenos docentes normalmente nos enseñan esto, nos enseñan qué ha funcionado de nuestros intentos y de lo que no ha funcionado, qué podemos aprender, porque ahí hay un gran aprendizaje detrás. Y unido con este punto voy a añadir algo adicional, y es valorar el esfuerzo. Normalmente tendemos a centrarnos en el resultado final, en haber aprendido a montar en patín o en monopatín, como lo queráis, pero ¿qué hay de todo ese esfuerzo, todos esos ratos, todos esos momentos que hemos dedicado a esa actividad? Creo que es muy importante, y así está demostrado, valorar ese esfuerzo. Pero no importa lo fuerte que golpeas, sino lo fuerte que pueden golpearte, y lo aguantas mientras avanzas. Hay que soportar sin dejar de avanzar. Valorar todo el esfuerzo invertido. Todo ese esfuerzo te va a dar un aprendizaje que seguramente vas a tener que aplicar en otros momentos de tu vida, en momentos académicos, Y penúltimo, que voy a ir terminando ya porque el huracán me está persiguiendo, me voy a centrar en la atribución interna de la responsabilidad de lo que hacemos. Este me parece, si no el más importante, de los más importantes. ¿Por qué? Porque las personas somos responsables de lo que hacemos, pero de lo que hacemos nosotros mismos, no de lo que hacen otros, no de lo que hacen otras personas. Y fomentar o potenciar, como lo queráis entender, esa atribución interna de lo que hacemos es fundamental. ¿Para qué? Para que cuando algo salga mal, ver en qué hemos fallado, lo que he dicho antes, ver qué podemos aprender, pero que cuando algo salga bien, eso potencie nuestra autoestima, eso potencie aquello que podemos hacer, y no estemos pensando, que es inevitable a veces pensarlo, que se ha debido a otras personas, que se han debido a agentes externos, a factores externos, los cuales están fuera de nuestro control. Control. Y eso es importante, la atribución interna de la responsabilidad. Y por último, fomentar el aprendizaje colaborativo. ¿Por qué dejo esto para el final? Porque me gustaría lanzar una reflexión final sobre nuestra capacidad para trabajar en equipo. En los últimos tiempos y desde hace muchísimos años, vivimos en una sociedad que potencia este tipo de trabajo, porque ya el trabajo que tú puedas hacer no solo se debe a ti, sino que hay factores adicionales, compañeros en tu trabajo con los cuales te tienes que entender, tienes que aprender a comunicarte. Por tanto, aprender a trabajar en equipo, fomentar ese aprendizaje colaborativo, me parece fundamental, porque puede potenciar esa motivación intrínseca sabiendo que lo que tú aportas al trabajo, lo que tú aportas al equipo, tiene un impacto en las demás personas y sobre todo sobre el resultado final, que ya no depende solo del trabajo de ti, que tu trabajo es parte del equipo, y eso es muy muy importante. Y ahora, por último, que voy camino a casa,
me gustaría también dedicar unos momentos a lanzar una pregunta, porque estoy hablando de la motivación. Y al hablar de la motivación, seguramente os surja la pregunta, la duda, de qué pasa en esas ocasiones en las que no estamos motivados. ¿Qué pasa cuando no estamos motivados? Cuando nos levantamos un día y procrastinamos. Nos levantamos un día y no nos apetece hacer aquello que queremos hacer. No tenemos ganas. Pero no paramos de escuchar mensajes en Instagram, en YouTube, en cualquier red social, de que lo importante que tienes que hacer es dejar de procrastinar. Tienes que levantarte del sofá y hacer aquello que quieres. ¿Qué os parece esto? Porque todos tenemos días así, todos tenemos esos días en los que no nos apetece hacer nada, en los que, aunque tengamos objetivos, no nos apetece, pero ¿qué pasa esos días? Os dejo la pregunta aquí, voy a cerrar el vídeo. Si quieres ver algún otro vídeo, te lo voy a dejar aquí a la derecha, y si te quieres suscribir y no estás suscrito, a la izquierda. Hasta luego.